El País y el Reforma confirman que Morena ganará la mayoría en 2021. En 4 escenarios proyectados por El País, Morena se lleva la mayoría en la Cámara de Diputados. AMLO continúa con una aprobación alta del 65%. Morena concentraría casi 1 de 2 votos para la reconfiguración de la Cámara. De acuerdo con la media realizada a partir de sondeos electorales, el medio El País informó que en los 4 escenarios que realizó, Morena se lleva la mayoría en la Cámara de Diputados, inclusive en los escenarios que contiende sin aliados políticos. Así, en los próximos comicios electorales, Morena concentraría casi 1 de 2 votos para la reconfiguración de la Cámara, es decir, contará con el apoyo de casi el 50% de los votantes. En segundo lugar estarían el Partido Acción Nacional PAN y el Partido Revolucionario Institucional PRI, con alrededor del 17% cada uno. Además, un estudio realizado por Simo Consulting para El País reveló que en febrero la aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador fue del 65%. Las mayorías posibles en los 4 escenarios. El País realizó 4 proyecciones de resultados electorales utilizando el agregador Oráculos, con el politólogo y encuestador Javier Márquez a la cabeza. Para proyectar la traducción del voto a curules en la Cámara, Oráculos aplica un modelo multinivel en el que las encuestas realizadas en hogares tienen un papel vertebral en la definición de la tendencia para cada empresa de sondeos, a lo que se añade las de alta calidad por vía telefónica. Como paso previo, el modelo evalúa desviaciones históricas entre los distintos niveles territoriales para, con todo ello, poder reconstruir una serie de simulaciones informadas, se planteó en el medio. La proyección central de Oráculos indicó que Morena ganaría casi la mayoría absoluta y, aliada con el Partido del Trabajo PT y el Verde Ecologista de México PVM, tendría una mayoría calificada. Los escenarios son: escenario 1, oficialismo fuerte. En este escenario, Morena contaría de nuevo con una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, que revalidaría el resultado de 2018. Escenario 2, oposición fuerte. Aún en el escenario más adverso para Morena, los partidos de la oposición no tendrían opciones para arrebatarle el dominio de la Cámara, pero sí contarían con una base más sólida para articular una campaña electoral, con vistas a las presidenciales de 2024. Escenario 3, pequeños fuertes. En esta proyección, los partidos más pequeños, PT, Partido Verde, Movimiento Ciudadano, etc., concentrarían un mayor número de votos ante la falta de arranque de la oposición. Sin embargo, El País indicó que paradójicamente, y dependiendo de la fuerza alcanzada por el Partido Verde y el PT, así como de la confirmación o ruptura de sus alianzas con Morena, esto podría acabar salvando las mayorías del propio Poder Ejecutivo en el Legislativo. Finalmente, escenario 4. Grandes, fuertes. Finalmente, en la última proyección se estima que si a Morena le va bien podría consolidar su actual mayoría absoluta, a costa de perder la calificada que tiene al alcance de la mano. En cualquiera de los casos, a través de las alianzas tendría garantizado el control de la Cámara. Por otro lado, Reforma lo reconoce. Morena lidera preferencias en la elección de diputados. En el arranque de campañas para la elección de diputados federales, Morena lidera las preferencias, según una encuesta publicada por el diario Reforma, con una intención del voto de 45%, en tanto que el PRI y el PAN solo obtendrían 18 y 17% respectivamente. El Partido de la Revolución Democrática y el Partido Verde, por su parte, igualan en un 4% de intención de los electores. MC y PT empatan con el 3%, el PES y Fuerza por México se llevarían solo el 1%. Según la encuesta, cerca de la mitad de los consultados considera que es mejor que Morena controle la Cámara de Diputados. Asimismo, menciona que la economía será un tema a considerar en los electores, y aunque un 47% señala que ha empeorado, culpan de esto a la pandemia de coronavirus.
Por otro lado, un 72% considera que la vacunación en México se ha llevado a cabo de manera correcta. La encuesta resalta además la popularidad del presidente, quien goza de un 63% de aprobación. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Para 1988, México ya había vivido una larga tradición de corrupción, abuso de poder y fraudes electorales. Pero ese mismo año, el PRI y sus aliados mancharon para siempre la historia de la democracia en nuestro país. Este hecho dio comienzo al noviazgo entre el PRI y el PAN. A que hubieron irregularidades, por supuesto, se señalaron. Avalados por el PAN y el resto de la mafia del poder, hicieron todo para anular el evidente triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y traicionaron la voluntad del pueblo de México. La bancada panista acepta que se destruyan estos míticos documentos y que cállense. Ordenado por el presidente priista Miguel de la Madrid y orquestado por Salinas y sus amigos millonarios. Mi abuelita todavía está votando. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Así empezaron más de 30 años de neoliberalismo y abusos en contra de la gente. El PRIAN dejó claro que estaban dispuestos a hacer lo que sea para instaurar un régimen autoritario para el beneficio de unos cuantos. Este fue el inicio del oscuro periodo neoliberal que le abrió paso a la corrupción, a la privatización de empresas nacionales y a la que le siguió una devastadora devaluación que lastimó profundamente al pueblo de México. Estos políticos corruptos se vuelven a unir ahora en una tóxica alianza electoral que busca detener el cambio verdadero que comenzó en 2018. En Morena, defenderemos la democracia de la mano de la gente. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. En los 90s, la mafia del poder ideó un plan siniestro para saquear lo que le pertenecía al pueblo. Y solo podían lograrlo si tenían el control del Congreso para modificar las leyes para que nada les impidiera hacer negocios a costa del pueblo. Fue así como priistas y panistas se unieron para aprobar las reformas con las que comenzó la etapa de privatización de los gobiernos neoliberales. Con esto, Salinas malvendió los bancos a sus amigos millonarios y privatizó cientos de empresas, malbaratando el patrimonio de las y los mexicanos, quienes sintieron de manera inmediata los efectos de este golpe a la economía del país. Nosotros privatizamos los bancos, la compañía telefónica, las líneas aéreas, la siderurgia, las minas. Estamos ahora procediendo a privatizar los puertos, los aeropuertos. No les importaron las leyes, ni la justicia, ni el bienestar del pueblo. Solo pensaban en su riqueza y en fundar un régimen neoliberal que duraría décadas. Sí, hubieron prácticas indebidas de algunos que participaron en la privatización. Mientras unos cuantos vividores gozaban de sus riquezas, el resto tuvimos que pagar sus deudas y sufrir las crisis económicas. Lo que era de todas y todos pasó a ser de unas pocas familias que siempre han sido aliadas del PRIAN y se creían dueñas de México. En los sexenios siguientes, el PRIAN siguió privatizando el patrimonio de las y los mexicanos. Pero la Cuarta Transformación llegó a ponerles un alto. Nuestro movimiento le está devolviendo al pueblo lo que es suyo. Mientras los prianistas se aliaron con la corrupción, la alianza de Morena es con la gente. Este 2021, no dejaremos que regresen. Vamos a extirpar el PRIAN del país. Morena, la esperanza de México. En 1993, Salinas de Gortari le prometió al pueblo de México la entrada al primer mundo. El pacto traerá ahora más beneficios a obreros, campesinos y empresas. Pero ese mismo año, en complicidad con los panistas, decidió quitarle 3 ceros al peso mexicano. Para 1994, la prosperidad no llegó, y con el régimen neoliberal del PRIAN, sucedió lo inevitable. La crisis y malos manejos dejaron al país en una profunda devaluación. La inflación pasó de un 7.05% en el 94 a un 51.9% a finales del 95. El exceso de demanda de divisas provocó
una considerable devaluación en nuestra moneda. Debido a los negocios oscuros de los prianistas, de un día a otro, miles perdieron sus hogares, sus negocios y sus ahorros para salvar a sus familias. Salinas había dejado una deuda por más de 650,000 millones de pesos y en el 95 aprobaron en el Congreso aumentar el IVA del 10 al 15%. Una vez más, el PRIAN le dio la espalda al pueblo para beneficiarse durante muchos años más. Pero en 2018, el pueblo eligió un cambio verdadero y en 2 años de gobierno no se han aumentado ni creado nuevos impuestos. En Morena, estamos acabando con las injusticias que dejaron los gobiernos neoliberales. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Para 1995, el PRIAN había hundido a México en una terrible crisis económica. Quebraron familias, quebraron empresas, quebraron todos los bancos. Y en medio de la devaluación, le asestaron otro golpe al pueblo. Priistas y panistas como Felipe Calderón y Santiago Krill aprobaron en el Congreso que el dinero del Fobaproa, creado para proteger los ahorros del pueblo, fuera usado para salvar a los bancos y a las empresas de sus amigos millonarios, convirtiéndose en una deuda pública que pagaríamos todas y todos los mexicanos. El robo más grande de la historia sumó ese año 552,000 millones de pesos. Pero los malos manejos financieros y devaluaciones que siguieron incrementaron la deuda, que para 2019 ya alcanzaba 1,062,447 millones de pesos que los mexicanos estaremos pagando hasta el 2070. El PRIAN puso la codicia por encima del bienestar de la gente. Pero la transformación de México ya comenzó y los recursos nunca serán usados para rescatar empresas. La prioridad es el pueblo. Extirpemos al PRIAN de México. Morena. Mientras el PAN estaba a cargo del país y el PRI gobernaba el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4,000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2,000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror. Y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN ha violentado con total impunidad, nuestro movimiento siempre ha luchado por un país libre de violencia. El gobierno de la Cuarta Transformación no reprime y respeta el derecho del pueblo a manifestarse. Extirpemos al PRIAN. Morena. En 2006, Andrés Manuel López Obrador se perfilaba para ganar la presidencia de México. Y en un acto cobarde y deshonesto, Fox, junto al PRIAN, Claudio X González y otros empresarios financiaron una campaña de miedo y odio en su contra. Lo que sí hice, todo lo que estaba en mi terreno, dentro de la ley, para que ese cuate no llegara a presidente. El 6 de julio, el pueblo eligió a López Obrador como presidente, pero en los recuentos oficiales, la historia se escribiría de otra manera. Calderón aparecía como ganador con una absurda diferencia, que evidenciaba la interferencia del PRIAN, consumando nuevamente un fraude electoral. Haya sido como haya sido. A pesar de los reclamos del pueblo y las claras evidencias del fraude, las autoridades electorales no defendieron el voto, y los gobernadores priistas ayudaron a consumar el fraude. El 1 de diciembre de 2006, en medio de protestas en su contra, Calderón entró a escondidas al Congreso y con la complicidad de los diputados priistas, rindió protesta como el presidente espurio. Pero la historia nos dio la razón. En 2018,
la gente eligió el cambio verdadero con una victoria contundente. Comenzó la Cuarta Transformación y con ella, un gobierno que camina de la mano del pueblo. Este 2021, volveremos a hacer la revolución pacífica en las urnas. Extirpemos al PRIAN. Morena, la esperanza de México. En el 2012, la mafia del poder se unió para firmar el Pacto por México, una conspiración de privatización y saqueo. Tras comprar la elección, Peña Nieto, sus aliados del PRIAN y otros cómplices negociaron reformas para servirse con la cuchara grande, dando paso en el Congreso a la época de los moches, para apoderarse de sectores estratégicos del país. El Pacto por México es el proyecto de país que todos los aquí presentes compartimos y respaldamos. Las reformas del PRIAN privatizaron el petróleo y los energéticos, aumentó la corrupción, aumentaron los impuestos y entregaron el país a sus socios extranjeros. Nos hemos dispuesto a hacer lo que debemos para alcanzar lo que queremos. Los políticos de siempre hicieron todo para concentrar la riqueza en pocas manos, como antes hicieron Salinas, Fox y Calderón. Pero desde que inició la Cuarta Transformación, dimos marcha atrás a las mal llamadas reformas y a este pacto perverso que solo dañó al pueblo de México. Por eso, el PRIAN se opone a los programas sociales y al bienestar de las familias mexicanas. Quieren volver a hacer del país un cheque en blanco para sus intereses. En cambio, en Morena, el único pacto es con la gente. Vamos a extirpar a los corruptos de siempre y recuperaremos la soberanía energética en beneficio de todas las familias y las pequeñas y medianas empresas. Este 2021, vamos a consolidar la Cuarta Transformación. Morena, la esperanza de México. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.